Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Mohammed, con su familia y con sus compañeros. Queridos telespectadores, bienvenidos a un nuevo programa al que hemos titulado Ser Social. Y antes de adentrarnos en toda esta serie de capítulos dedicados a este programa, Ser Social, haremos una pequeña introducción sobre cuál es el fin de este programa. El fin de este programa es analizar, comprender y estudiar todas las relaciones que puede entablar el ser humano a lo largo de su vida en este mundo y sobre todo hacer hincapié y recalcar cuál es el trato que nos enseña el Islam a tener con todas las personas con las que nosotros podemos tener relaciones en nuestra vida, ya sean nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos y la sociedad en general. Y todo esto desde, como he dicho, desde el punto de vista del Islam o desde la perspectiva de la moral islámica, porque el ser humano tiene que aprender, en este caso como creyente, como musulmán, qué es lo que le enseña el Islam y qué es y cómo es ese trato al que le obliga el Islam para tratar y cómo relacionarse con todas las personas. Bien, pues hoy vamos a hablar de las relaciones humanas, de cómo se relaciona el ser humano con sus congéneres humanos en este mundo. Y vamos a partir diciendo de que el ser humano está abocado a la sociabilidad. Y cuando decimos que está abocado a la sociabilidad es que no tiene más remedio que entablar una serie de relaciones a lo largo de su vida para, entre otras cosas, establecer y conseguir las necesidades más básicas que él como ser humano o que todos nosotros como seres humanos precisamos. Estamos hablando de los alimentos y de los ropajes y de nuestras casas. Todo ello el ser humano no puede conseguirlo por él mismo, sino que necesita de entablar relaciones para así que le sea más sencillo conseguir todas estas cosas. Y estas relaciones, como he dicho, vienen por unas necesidades que además son intrínsecas a todo ser humano y que todo ser humano las busca. El ser humano tiene dos tipos de necesidades innatas. Unas son unas necesidades materiales y otras necesidades son, podemos decir, sentimentales o humanas. Entre las necesidades materiales, como hemos dicho, puede estar el hecho de comer, de beber, de tener un cobijo, de tener unas ropas que le cubran, etc. Y también tiene unas necesidades sentimentales, tiene unas necesidades humanas, porque el ser humano, tal y como lo ha configurado Allah, no puede vivir solo, necesita de los demás, necesita construir una familia, necesita de sentir gente como él y otras personas a su lado que le transmitan afecto, le transmitan cariño, que le transmitan amistad, que le transmitan confianza y que le transmitan toda una serie de valores humanos que toda persona necesita. Entonces, como he dicho, los seres humanos necesitan de estas necesidades básicas, que es el mantenerse y el sobrevivir en este mundo, pero también necesita de las otras relaciones. Y vamos a poner un ejemplo sencillo de cómo el ser humano precisa y necesita de relacionarse y tener a su lado gente, incluso para las cosas más básicas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pongamos el ejemplo de algo tan sencillo y tan diario como es el pan. El pan, si nos vamos un poco al pasado, además no hace muchas décadas, nos vamos un poco al pasado o todavía en sociedades donde la tecnología no está tan desarrollada o no tiene la gente acceso a una industria desarrollada, podemos decir que para hacer el pan, pues primero necesitamos gente que siembre el campo, que siembre el trigo. Luego vamos a necesitar también gente que construya herramientas para sembrar ese trigo. Luego vamos a necesitar gente que siegue el trigo y por lo tanto también gente que construya herramientas para la siega de ese trigo. Luego vamos a necesitar gente que lleve y transporte el trigo
a un lugar determinado para que sea molido. Estamos hablando entonces de un molino o ya cualquier otra máquina que pueda hacer este trabajo. Entonces estamos hablando también de otra gente que se ocupe y construya molinos o construya una serie de máquinas que se van a dedicar a moler el trigo. Cuando se muele el trigo y se tiene la harina, también tiene que ser transportado a un lugar donde gente, en este caso los conocidos panaderos, con su masa, con la masa de la harina, van a hacer ese pan, pero también van a necesitar de hornos donde se cueza el pan. Y también van a necesitar de una materia prima, en este caso de una energía como es el fuego, para cocer el pan. Entonces, fijaos bien que estamos hablando de un grupo y de un número importante de personas para algo tan sencillo como es el pan. Entonces, imaginaos cuánta gente será necesaria tener y cuántas relaciones tendrá que establecer el ser humano en su sociedad para que no solo el pan, sino muchas otras cosas como son las ropas, otros alimentos, etcétera, estén presentes en la sociedad y al ser humano le sea fácil el acceso a todas estas cosas. Entonces el ser humano, como he dicho, está abocado a entenderse con los demás, a relacionarse con los demás, y es una prueba que nos ha puesto Allah Azza wa Jal, que nos ha puesto Dios en este mundo. Existe lo que normalmente se conoce como la pirámide de Maslow. Maslow fue un intelectual estadounidense de mediados del siglo pasado que aportó una teoría, lo que luego se llamó la pirámide de Maslow, donde hablaba de una jerarquía de necesidades del ser humano que necesita realizar, que necesita tener como cualquier otra persona, y que según vaya realizando esas necesidades va aspirando a otras necesidades más elevadas. Entonces Maslow nos habla en esta pirámide de que hay necesidades muy básicas como es el alimentarse, el relacionarse, incluso el respirar, como otras cosas que tienen relación prácticamente con lo material, ¿no? con lo físico del ser humano para mantenerse vivo, y cómo el ser humano de manera innata busca desarrollar otras necesidades que surgen de su interior. Bien, decir que realmente esta aportación que hace Maslow con esta teoría, con esta pirámide de las necesidades, realmente no está aportando algo nuevo. Decir que los sabios musulmanes, y además desde hace más de 1000 años, ya han aportado teorías, aportaron en su día teorías de cuáles eran las necesidades más básicas del ser humano y qué necesita tener el ser humano en su día a día para satisfacer una serie de necesidades y luego pasar a otra serie de necesidades más básicas. Decir que dentro del Islam, dentro de la intelectualidad islámica, el primer sabio que habló sobre las necesidades que el ser humano precisa y cuáles son, digamos, una jerarquía de necesidades, el primero que teorizó y pormenorizó toda esta serie de necesidades fue el imam Abu Hamid al-Ghazali. Y sobre todo lo hizo a través de su libro más conocido, que fue la revivificación de las ciencias del Din. Pues bien, en este libro, el imam Abu Hamid al-Ghazali lo que hace es hablar y analizar sobre las necesidades más básicas del ser humano, y él habla concretamente pues de los ropajes, del alimento, de un cobijo, de un hogar, etcétera, y luego va hablando a lo largo de su libro de muchas otras necesidades que el ser humano tiene que cubrir. Y en base a estas necesidades, el imam Abu Hamid al-Ghazali habla de 4 disciplinas que se tienen que dar en toda sociedad para que se puedan establecer y el ser humano pueda acceder a satisfacer sus necesidades más básicas. Y el imam Abu Hamid al-Ghazali nos habla de 4 disciplinas fundamentales para que cualquier sociedad que quiera prosperar, cualquier sociedad, por muy básica que sea, que quiera adelantarse y quiera establecer un marco donde el ser humano pueda acceder a todas estas cosas de una manera sencilla, es decir, acceder a lo más básico,
necesita de 4 disciplinas o de 4 ciencias o de 4 saberes, si se quiere decir. El primero de ellos es la agricultura, es decir, se tiene que dar en toda sociedad esta disciplina, un grupo de gente que sepa y que conozca cómo se cultiva el campo y cómo se cultivan las diferentes plantas y todo lo que ello puede deparar. Hablamos de cereales, hablamos de frutas, hablamos de verduras y de muchas otras cosas que se den en una sociedad. Luego habla de la construcción, es decir, que tiene que haber gente que sepa construir casas, que sepan construir caminos, que sepa construir toda una serie de cosas que faciliten esa necesidad que tiene el ser humano de tener un cobijo y de tener un hogar y de tener una casa. Luego nos habla, en tercer lugar, de, si se quiere utilizar este término, de la industria textil, es decir, de gente, bueno, estamos hablando de estas teorías del imam Abu Hamid al-Ghazali de hace casi 1000 años, donde todavía no se conocía, claro está, todo el tema de el desarrollo en la revolución industrial. Estamos hablando de ropas que se hace todo manualmente, que se hace todo artesanalmente, y en este caso esa industria textil que lo que busca es hacer esa indumentaria y esos vestidos para la gente y sobre todo se necesita que sea a mano. Y por último, la disciplina que el imam al-Ghazali cita y que pone por encima de todas ellas es la política, es siyasa. Habla de la política como esa herramienta para poder gestionar todos los recursos que tiene el ser humano, poder entablar toda una serie de relaciones para que así sea más fácil el acceso a todas esas necesidades que el ser humano necesita. Es decir, estamos hablando del acceso al pan, del acceso a alimentos, el acceso a la ropa, del acceso a muchas cosas que el ser humano, como el propio Abu Hamid al-Ghazali cita, el propio ser humano, si quisiera proveerse de todas estas cosas, es decir, de hacerse él sus propias herramientas, de cocerse él su propio pan, de él cultivarse sus propias cosas, le costaría realmente mucho trabajo y le sería muy costoso. Pero en el momento en que existe esa herramienta intelectual que es la política, esa manera de gestionar los intereses de todas las personas, es como se va a hacer más fácil de entrada ese acceso a lo más necesario. Y por eso nos habla, como he dicho, el imam al-Ghazali, de que además esto, como nos enseña el Islam, es una prueba misma que Allah Azza wa Jal, que Dios nos pone, porque en esa búsqueda de las necesidades más básicas van a entrar conflictos de intereses entre los propios seres humanos. Por lo tanto, se van a generar toda una serie de relaciones humanas que se deben y que deben estar regidas por un trato entre las personas. Por eso lo que nos enseña el Islam es que en todas estas relaciones que nosotros vamos a estar abocados a estrechar y a plasmar en nuestras vidas, tenemos que tener un trato, tenemos que tener una moral para saber cómo tratar con las personas. Y en este caso podemos hablar de las aleyas del Corán que nos habla sobre este respecto. Dice Allah en el Corán: bendito sea aquel que tiene en su mano el dominio y es omnipotente, que ha creado la muerte y la vida para probaros quién de vosotros obra mejor. Y también dice en el Corán, dice Allah, dice Dios en el Corán: y hemos hecho los unos de los otros como una prueba, ¿seréis pacientes? Y otra de las aleyas del Corán, que además hace referencia a este hecho de buscar la provisión, de buscar las materias primas para satisfacer las necesidades más básicas, dice Allah en el Corán: y hemos hecho lo que hay sobre la tierra adorno para la misma y para probar a las personas quién de ellas obra mejor. Por lo tanto, este programa que vamos a comenzar, que hemos titulado como Ser Social, vamos a tratar, como he dicho, de cuál es la moral que nos enseña el Islam para, una vez vayamos estableciendo toda esta serie de relaciones al que el ser humano se ve abocado, cuál es el trato, cuál es la moral que tenemos que tener a la hora de comportarnos incluso con nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestros vecinos y con toda la sociedad en general. Por eso, a lo largo de todos estos programas, lo que vamos a hacer nosotros es saber cuál es ese trato que nos enseña el Islam, saber qué cosas no son ilícitas, es decir, cuáles cosas son haram, que no podemos hacerlas,
Incluso vamos a ver cuáles cosas son obligatorias, qué cosas son lo que se conoce en árabe como wajibat, que son obligaciones en ese trato que tenemos que tener con todas las personas. Por eso vamos a ver una serie de capítulos de cómo relacionarnos con todas estas personas, cómo establecer todas estas relaciones y así tener una práctica correcta según manda y transmite el Islam. Por eso os emplazo al siguiente capítulo de Ser Social y nos vemos próximamente, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.